7:17 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestras siguientes invitadas e invitado, la doctora Ruth Hidalgo, decana en la UDLA, académica y directora de Participación Ciudadana, la doctora María Fernanda Novoa, catedrática y experta en seguridad, y el doctor Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC. Bienvenidas y bienvenidos. Doctora Ruth Hidalgo, vamos a un proceso electoral del 5 de febrero del 2023, las elecciones seccionales, en condiciones iguales o peores. No hay poder humano que permita al Estado, en este caso al Consejo Nacional Electoral, hacer un control al menos de los dineros que se denuncian serían calientes en una campaña electoral. Y aquí, lastimosamente, los cerca de 280 movimientos políticos denominados organizaciones políticas, que en la práctica la gran mayoría son empresas electoreras que patrocinan candidatos sin ideología, sin plan de gobierno, en las mismas condiciones. ¿Cómo lograr un mejor control en estas elecciones? O simplemente, Ruth, vamos a lo mismo en peores condiciones. Muy buen día. Está bajísimo el audio. ¿No nos escuchó, Ruth? Hola, Miguel, buenos días. Sí, Buen día. Parece que hay algún Problema en el micrófono, no se escucha. Ya. No se escucha. Bien, ¿cómo escuchan hoy a Ruth y a María Fernanda? Ahorita sí. ¿Les escuchamos bien? ¿Me escuchan a mí? Sí, por Buenos favor. días. Escuchamos bien. Adelante, Ya, doctora perfecto. Ruth Hidalgo. Sí, bueno, buenos días con todos y todas. Gracias, Miguel, por esta oportunidad de conversar con todos quienes nos escuchan. Sí, usted ha mencionado, me parece, algunos puntos que son bien importantes en este contexto electoral. En primer lugar, por supuesto, la primera dimensión que creo yo que hay que analizar es que este proceso electoral nos recibe a los ciudadanos, o recibimos los ciudadanos de este proceso con un sinnúmero de partidos y movimientos, sin haber solucionado este problema que venimos algunas personas desde sociedad civil y desde la academia señalando como un problema bien importante y de fondo, que es la proliferación de los partidos políticos a tal punto que no permite realmente un fortalecimiento de la democracia, su ejercicio de su derecho de actoría política. Eso obviamente a la luz de unas elecciones que se van a dar en pocos meses, va a significar algunas cosas. En primer lugar, va a haber mucha dispersión, es obvio que va a haber tremenda dispersión. En segundo lugar, también va a ser difícil para los ciudadanos poder informarse adecuadamente y ejercer un voto consciente, un voto responsable. Y en tercer lugar, algo que tiene relación con lo que usted acaba de mencionar, en tanta cantidad, tantos miles de candidatos, por más buena voluntad que tenga el Consejo Nacional Electoral, va a ser muy complejo para el Consejo Nacional Electoral controlar muchas cosas. Campaña anticipada que estamos viendo, por ejemplo, que ya hay en varios sitios del país, el uso de recursos públicos en proselitismo político, la aplicación del artículo 219 que prohíbe claramente la presencia, digamos, o la propaganda de personas que quieren reelegirse, sobre todo en vallas publicitarias, sus nombres en la entrega de obras, y por supuesto algo que creo yo que es mucho más complicado aún, que es lo que usted acaba de mencionar, y es este peligro de infiltración de dineros ilegales en las campañas electorales. Y en esto último sí quisiera un poco hacer un poquito más de énfasis, porque yo creo que no es desconocido por todos. Estamos inmersos en un proceso de inseguridad sostenida, y que esa inseguridad tiene que ver necesariamente con esta infiltración o este crimen organizado que está permeando en la ciudadanía y que
parece ser que ya existía desde hace algunos años de estas organizaciones criminales, pero es primera vez que pretenden inclusive llegar poniendo candidatos propios al ejercicio de la política. Y allí tenemos otro problema que es mucho más grave. Y el problema es cuán lista está la autoridad electoral para poder detectar, para poder evitar y para poder sancionar o tomar alguna acción si es que se logra mirar o se logra descubrir que estos capitales están involucrando o están contaminando el ejercicio de la política y las campañas políticas. Uno de los problemas más graves, Miguel, que se tiene en estos casos es justamente la trazabilidad de los aportes de campaña. El hacer un seguimiento a los aportes de campaña privados y peor aún estos aportes de campaña irregulares es sumamente complejo. Peor aún cuando usted tiene más de 100 movimientos y partidos políticos a nivel nacional que están concursando por las elecciones del 2023. Muchos partidos de papel que se han activado en alianzas curiosas desde lo local para participar políticamente, que por supuesto en el momento dado posiblemente accedan a recibir estos aportes, entre comillas. Y el problema es que una vez recibidos estos aportes siempre significan un pago, ¿no es cierto?, en retribución del aporte o de la donación que se está haciendo. Y si es que esta donación proviene de grupos irregulares, podemos colegir que obviamente el pago, ¿no es cierto?, de estos favores no va a ser un pago por las vías legales, va a ser siempre algo que tenga que ver un beneficio o que signifique un beneficio para este grupo de irregulares. Y así, poco a poco se irán formando o se pueden ir formando cadenas de contaminación de crimen organizado en la política que después del momento que sus candidatos llegan a ocupar los puestos de decisión popular y que tienen en sus manos la capacidad de tomar decisiones importantes para sus provincias, para las capitales de sus provincias, complica tremendamente la democracia y ya empezamos a hablar de otra cosa. Pleno del derecho de participación política, sino empezamos a hablar de una infiltración de crimen en la política y ahí sí no hay retorno desde mi punto de vista, Miguel. Bienvenido, doctor Esteban Ron. Doctor Ron, ¿cómo lograr mejores controles en este proceso electoral? Vemos, como decía la doctora Rudy Hidalgo, complejo, dificultad en los controles, tanto en la pre-campaña electoral, incluso hay un elemento. Hay sentenciados como un expresidente de la República, que le quitaron los derechos políticos, esa es la realidad, y que ya está apareciendo en imágenes con candidatos a organismos seccionales. ¿Se puede hacer eso en el país y que frente a la evidencia el organismo electoral no sancione, no evite esa acción política de quienes están proscriptos? Buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días, Ruth, Fernanda, distinguidas catedráticas, a la ciudadanía que nos escucha. A ver, nosotros en este momento nos estamos en un problema ya de carácter histórico, Miguel, Ruth y Fernanda. ¿Por qué? Porque las capacidades operativas del Consejo Nacional Electoral han caducado. Sí, y esto se da por un fenómeno, porque lamentablemente la volatilidad electoral ha hecho que no se puedan realizar las reformas a la ley de una manera adecuada, sesuda, y más que nada que esas leyes produzcan los efectos jurídicos, unos efectos jurídicos determinantes al momento de realizar el control de los aportes a las campañas electorales. Como le decía previamente, las normas y el Código de la Democracia ya quedan carentes de esa certeza y además de esa seguridad jurídica que tienen que brindar a efectos de realizar dichos controles. Y una cosa que es trascendental, que es que dentro de la variable sociocultural que existe cuando nosotros analizamos a un sistema jurídico, el Ecuador tiene una escasa obligatoriedad normativa, es decir, una conciencia bajísima de obligatoriedad normativa, y lo que se ha buscado es mecanismos para bypassear estas normas. Con esas tres variables que han sido
realmente atosigadas y que no encontramos una salida, es muy complejo que el Consejo Nacional Electoral e inclusive la sociedad y las organizaciones políticas generemos una conciencia de transparentar este tipo de fondos. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años? Nosotros tenemos espacios blancos, negros y grises dentro de lo que es la legislación, al menos en materia de participación política y electoral. Dentro, Miguel, de lo que tiene que ver con campaña electoral, tenemos una materia o un espacio gris que no ha sido y no se ha logrado determinar ni jurídicamente ni para los controles efectivos, que es el tema de las redes sociales, y ahí caen los casos como el que usted lo cita. Expresidentes, expolíticos, personas que no están en goce de los derechos de participación política e inclusive personas que se encuentran privados de la libertad realizando campaña dentro de un espectro de reivindicación sociopolítica. Eso se logra, ¿por qué? Porque las redes sociales lamentablemente no tienen este espectro de seguridad jurídica porque no son objeto de legislación y además porque éstas se dispersan a través de las nuevas tecnologías. Y finalmente el Consejo Nacional Electoral no ha logrado generar las herramientas determinantes a efectos de realizar un control de las mismas. ¿Qué es lo que pasó en las elecciones anteriores? Tenemos el mismo fenómeno. Ahora, como acertadamente Ruth señalaba, tenemos una mayor dispersión cuantitativa y cualitativa respecto de la cantidad de candidatos, pero también de organizaciones políticas. Entonces, en ese sentido, si el Consejo Nacional Electoral no logró para las anteriores elecciones realizar un control de redes sociales, por más convenio que tuvo con el Ministerio del Rango, en este caso Telecomunicaciones, peor ahora, va a ser mucho más complejo. ¿Pero por qué? Y con esto creo que termino la intervención, Miguel. Existen normas que no le permiten. A veces nosotros caemos en el análisis y decimos es culpa de la norma. En este caso sí es culpa de la norma. Es culpa de no tener una base normativa para realizar los controles. De hecho, existe una, pero que es muy somera, que es una disposición general que se reformó en el Código de la Democracia en el año 2020, que lo que establece son los controles cruzados interfuncionales por parte del Consejo Nacional Electoral, en el cual tenían que realizar un sistema para interconexión y realizar una fiscalización de la inversión, porque hasta se le denomina inversión en campañas electorales entre la administración electoral, entre la superintendencia de bancos, entre la superintendencia de compañías, entre la UAFE y demás, para ver un control previo. Pero eso no se ha logrado ejecutar. ¿Por qué? Porque lamentablemente no existe la voluntad política para realizarlo. Esto fue enviado como proyecto a la Asamblea. De hecho, el Consejo Nacional Electoral tenía plazo perentorio para realizar este proyecto. Fue enviado, pero de ahí nos quedamos, ¿sí? Y entiendo que para estas elecciones se ha creado inclusive una unidad específica dentro del Consejo Nacional Electoral para prevenir, en este caso, la inserción de dineros ilícitos dentro de las campañas, pero tampoco vemos resultados. Como le decía, el problema ya no es estrictamente de una elección o de este Consejo Nacional Electoral. Se está volviendo un problema estructural porque se viene afectada la variable política del país, la jurídica, la social cultural e inclusive se viene un problema histórico. ¿Qué podemos hacer? Una reforma dura, pero en este momento demasiado tarde. Miguel. Ojalá sea para las próximas elecciones, que es el sueño que tiene este país. Bienvenida a la doctora María Fernanda Novoa. ¿Cómo afrontar los controles que debieran ser más rigurosos en una campaña electoral cuando se presume que hay dineros calientes, de manera especial hoy que estamos atestados por la injerencia del narcotráfico y el crimen organizado? Muy buen día. Muy buen día con todos. Gracias, Miguel, la invitación. Ruth y Esteban, compartir con ustedes en esta entrevista. Yo diría que lo primero que tenemos que preguntarnos, Miguel, y concuerdo plenamente con lo que dijo el doctor Esteban Ron, es que la mirada de la política es una mirada que ya ha cambiado y tenemos que ya comenzar a mirar qué es lo que ha pasado con la desfiguración, qué es lo que ha pasado con la verdadera forma de hacer política ahora. El reinado absoluto del dinero, el adoctrinamiento de la televisión y redes, la cultura sustituida por diversión de baja calidad, no hay diálogo inteligente, afán exhibicionista y narcisista, redes de opinionismo histérico. Esta es una frase que la dijo Byung Chul Han, uno de los filósofos coreanos que está hablando sobre la etapa postpolítica, y como decía Esteban, estamos viviendo ya otra forma de entender la política, que no es solamente la instrumental y la política de la norma,
sino una mirada que decanta desde la mirada global, la mirada regional, de que hay un vaciamiento y una despolitización de la sociedad, lo que genera también que se permitan que en vez de tener realmente cuadros que uno hablaría de una estructura política en conjunto o una institucionalidad política, más o menos estamos viviendo un espectáculo mediático dentro de lo que se llama el panóptico digital. Yo diría desde esa perspectiva entonces que tratar de direccionar las cosas, hablar de aquí elecciones al 2023, como yo decía en algún momento, nosotros tenemos un síndrome de inmunodeficiencia estratégica, toda vez que estamos acostumbrados ya a analizar las cosas cuando ya tenemos el problema encima y no hemos hecho una mirada de anticipación estratégica. Esto se veía venir, no solamente la penetración de dineros, porque sabemos que hay una penetración, no solamente será para los candidatos dentro del Estado. Yo he sostenido que estamos viviendo una criminalización del Estado que no solamente significa la permeación del narcotráfico y de los fondos del narcotráfico, sino con comportamientos de ecosistemas criminales en determinadas zonas, y va a ser mucho más preocupante que en determinadas zonas donde hay una cooptación mayor de la criminalidad organizada, seguramente los candidatos y las autoridades seccionales y territoriales de esas zonas son las que van a responder o seguramente las que van a ser cooptadas por estos dineros y, como se dice, a cambio de favores. O sea, no es que te doy el dinero y te aporto el dinero y aquí no ha pasado nada. Eso también hay que tomar la incidencia de lo que está ocurriendo en Colombia y la permeación de la nueva mirada que tiene Colombia, de la que estamos viendo de la forma de hacer política y la facilidad que se da para que estos grupos criminales también estén permeando el espectro político. Entonces yo diría, yo no tengo ninguna mirada alentadora ni estas elecciones, ni seguramente muchas de aquí a muchos años, porque lamentablemente no se hace cambio y un remesón de fondo, y el remesón de fondo comienza desde la propia concepción que tenemos quienes hacemos academia, quienes hacemos expertise en temas políticos, en temas de seguridad, sobre la mirada que tenemos de lo que está ocurriendo ahora con la política. Vivimos una sociedad despolitizada donde hay las reivindicaciones específicas, se negocian en el contexto racional del orden global, que asignan a cada uno una parte lógica en el juego del ajedrez. Entonces, el capital y la democracia neoliberal ha perdido prácticamente peso, hay una despolitización y un vaciado de la manera de entender la política y por tanto eso está afectando no solamente a nivel global, está afectando a nosotros como país y más aún con esta variable que a mí me parece que en este espectro electoral es la más crítica, además de todas las que han mencionado los colegas, que es la variable de seguridad, Miguel. O es decir, que se está haciendo un planteamiento de quiénes o cómo, cuáles van a ser las orientaciones de la conducción y de la gobernanza de la seguridad, cuando hemos visto que durante este tiempo no ha pasado mayor, sino que vemos que se cura una cosa, se empeora otra cosa, y ahora entonces, ¿cuál va a ser el rol de estos gobiernos seccionales, el rol de estas autoridades territoriales en la conducción de la seguridad? Yo decía ayer en un diálogo que todos somos corresponsables, academia, expertos, políticos, tomadores de decisión de lo que debería ocurrir en materia de seguridad. Pero como vemos, la visión que se tiene es solamente una visión de securitización y lo que es peor, una mirada de cómo administrar el miedo con violencia, con mirada estratégica, es decir, yo te administro el miedo generando mayor miedo y entonces a través de eso se genera una forma de control de los mecanismos de institucionalidad de la política. Gracias, Miguel. Siendo realistas, doctora Ruth Hidalgo, va a resultar difícil el que en esta campaña electoral para las elecciones seccionales pudiera haber un mejor control, al menos de los dineros de dudosa procedencia, por decirlo menos, y que pudiera exhibirse en una campaña electoral. Y en segundo lugar, resulta difícil controlar a quienes están proscriptos, quienes tienen sentencia ejecutoriada, vigente, vuelvan a salir en pantallas, en promociones, junto a los candidatos a los organismos seccionales.
Así es, y en ese sentido me parece muy interesante lo que está en las redes sociales. Nosotros desde Participación Ciudadana y desde la academia, desde hace tiempo venimos colocando sobre el debate el que se tiene que discutir y tener una conversación que resulta incómoda respecto a qué pasa y cuál es el rol de las redes sociales en tiempos electorales. Porque sabemos que las redes sociales no tienen un control y ahora que el mundo está tan digitalizado, las redes sociales son el espacio idóneo y el espacio preferido de aquellos que no pueden hacer campaña en otro lado porque por cualquier razón. Y también entre una de esas razones porque están proscritos, ¿no es cierto?, jurídicamente y tienen juicios, están con billetes o están prófugos, etcétera. Y obviamente inundan este espacio digital y también lo contaminan con otras cosas, porque el problema de eso es doble para mí. Pero por un lado, inundan ese espacio, ¿no es cierto?, torciendo un poco y desvirtualizando el criterio o queriendo desvirtualizar y torcer el criterio ciudadano. Porque quienes ven a estas personas en redes sociales haciendo campaña anticipada, ¿no es cierto?, la imagen y el mensaje que se da primero es de impunidad, porque la ciudadanía sabe que estas personas no deberían estar ni siquiera participando en política, porque hay una ley, hay una pregunta número 1 que fue aprobada en la consulta popular que el presidente Lenín Moreno nos hiciera apenas en el año 2018, que ganó. Esa fue la pregunta 1, la prohibición de que quienes tengan sentencia ejecutoriada puedan intervenir en política. Y a pesar de eso, en las redes sociales estamos viendo muchas personas que tienen esta calidad y sin embargo están haciendo propaganda. Entonces, si me permite, Ruth, y no solo en las redes sociales, déjeme decirle, uno va a Esmeraldas, va a Manabí, para citar solo 2 provincias del litoral, y ve pancartas enormes de los candidatos desconocidos a juntas parroquiales, prefectura, alcaldías, junto con un sentenciado con sentencia ejecutoriada. Exacto. Entonces, el mensaje que se da, Miguel, es malo y daña a la sociedad. Porque también, si usted se da cuenta, ¿por qué entonces los ciudadanos y los jóvenes especialmente denostan el ejercicio de la política? Entre otras cosas, también por esto. Porque obviamente ven esta forma torcida de utilización de redes sociales y de manipulación de las mismas, y por otro lado también generan impunidad. La impunidad no solamente se construye en las cortes o en la mala aplicación de las leyes, la impunidad también se construye en usos, ¿no es cierto?, en malas prácticas recurrentes que finalmente terminan siendo toleradas y que empiezan a permear y son normalizadas en la ciudadanía. Entonces, en este tema, las redes sociales juegan un papel muy, muy, muy complejo, y lo problemático, como ya decía Esteban, es que al no haber una normativa y al no haber un mecanismo idóneo, le hace legal, digamos, ¿no es cierto?, para este tema, para la utilización de redes sociales, entonces se vuelve más difícil controlar. Por eso nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de Participación Ciudadana y de la academia. Cuando nosotros planteamos en las elecciones pasadas esta firma o este acuerdo de un pacto ético político por parte de los partidos políticos, liderado, facilitado, no sé si con sociedad civil, pero el Consejo Nacional Electoral, para llegar a un acuerdo de uso responsable de redes sociales, eso creo yo que viene siendo la actividad lo más idónea. ¿Y por qué? Porque si es que la mayor cantidad de partidos políticos, o al menos los más representativos que van a participar en las elecciones del 2020, este pacto ético político de no utilizar las redes sociales en ciertas cosas, por ejemplo,
en violencia contra la mujer, en violencia contra las otras personas, en descalificaciones y sobre todo fake news, y además en no pautar en redes sociales personas que estén proscritas o no ponernos como candidatos a personas que están proscritas. Creo que sería una manera interesante, nueva, novedosa, de que si bien no se puede controlar porque no hay leyes sobre las redes sociales, sí se les podría arrinconar al menos moralmente a aquellos movimientos y partidos que están haciendo lo contrario, porque creo que eso también es importante. La ciudadanía tiene en estas elecciones un rol fundamental y es de informarse mucho más y sobre todo discutir y entender que una vez que dejemos que se contamine la política de la ilegalidad o peor todavía de capitales que son ilegales, no hay vuelta atrás y eso realmente sería muy lamentable para todo el país en general, Miguel. Doctor Esteban Ron, ¿sería posible lo que plantea Rudy Hidalgo, un pacto ético y político, al menos en las redes sociales, lo cual resulta en la práctica difícil, pero sí comprometer que firmen todos los candidatos, al menos en las principales ciudades del país, este pacto ético y político? Y por otro lado, ¿no sería bueno sugerir, ya no hay cómo para estas elecciones a futuro, que se establezca una política criminal anticorrupción, de rescate a los valores, aunque hay una contradicción en el Ecuador, en la práctica política, entre valores y esa práctica politiquera? Miguel, las situaciones son bastante complejas. De hecho, se apela a escala regional a la firma de los pactos éticos para las buenas prácticas de las campañas electorales. Esto siempre se ha tratado de realizarlo y claro, desde las soluciones que el régimen jurídico ecuatoriano nos plantea, no tenemos una, por lo tanto sería un mecanismo bastante complejo. Pero ¿qué es lo que pasa lamentablemente con los pactos éticos y cuando el problema es estructural e histórico? Que estos no tienen herramientas de exigibilidad, salvo, obviamente, y deberían ser los valores éticos y morales de las organizaciones políticas en conjunto y de los candidatos que nos den este espectro de confiabilidad, pero lamentablemente no son herramientas exigibles. De hecho, el intento de los pactos éticos en el Ecuador no es nuevo. Para las últimas elecciones también se firmó un pacto ético, pero que lamentablemente no generó el espectro de efectos jurídicos necesarios porque nuevamente estamos dentro de un tema del deber ser, pero es un deber ser que ya viene un poco soslayado por las prácticas que se dan en el día a día. Ahora, el tema de la política criminal anticorrupción que tú preguntas, Miguel, no tenemos y también tenemos intentos fallidos de la política criminal anticorrupción y esto se viene inclusive desde el gobierno anterior, cuando tuvimos el intento fallido de la Comisión Anticorrupción, inclusive con expertos perdón, mil disculpas, de las Naciones Unidas. Entonces, en ese sentido, los dos temas todavía están trabajándose por muy separados y creo que son bastante prematuros a efectos de que generen una obligatoriedad. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho dentro de la política criminal anticorrupción sobre la base del derecho comparado y trayendo a las instituciones jurídicas que ya funcionaron en otros países? Podemos citar el ejemplo de México. México tenía un sistema electoral entre los años 80, 90 y hasta los inicios del 2000 realmente podrido y se tuvo que meter la mano a todo el sistema electoral y a todo el sistema de políticas para tratar de ir solventando este tema. ¿Y qué se lo hizo? En primer lugar, cambiando totalmente las autoridades electorales. No digo que acá se las tenga que cambiar, porque lamentablemente allá el problema era mucho más complejo, pero luego esto irradió a las organizaciones políticas. ¿Y qué se hizo para las organizaciones políticas? Cada una, a pesar de que existen pocas organizaciones políticas y casi un bipartidismo, lo que se puso son elementos de control e inclusive agentes estatales de control de las actividades de los miembros de cada una de las organizaciones políticas. Solución utópica, pero que podría servir al menos con oficiales de cumplimiento en cada una de las organizaciones políticas que vigilen a cada una de estas, no a todos sus miembros, pero al menos a las organizaciones políticas hegemónicas. Esa es una de las soluciones del tema de la incorporación, que se lo ha dicho inclusive en la academia, de la prevención a través de asignar oficiales de cumplimiento, al menos a las organizaciones políticas de carácter nacional. El tema de pacto ético es complejo, pero recordemos una cosa y siempre tenemos que ser revisores de la historia. En las últimas elecciones,
se acusó a uno de los candidatos del no presidente de haber recibido dineros ilícitos por parte de una organización criminal extranjera. Se hizo un show mediático. Vino un fiscal de Colombia en un avión privado, entregó la documentación porque salió una publicación en una de investigativa por parte de la Fiscalía, ya hubiese tenido algún resultado. Entonces, ¿a qué nos vemos abocados en ese sentido? A que lamentablemente ya no hablemos de control, sino ahora la ejecución. Cuando existe la presunción de la ilicitud de fondos, el proceso judicial tampoco avanza, porque se actúa sobre la base de la especulación y no sobre las pruebas. Entonces, si nosotros conjugamos oficiales de cumplimiento, investigación y pruebas, podríamos sacar. ¿Y qué es lo que pasa en el Ecuador históricamente, Miguel? Que las organizaciones políticas y en general los grupos sociales que actuamos con sanciones ejemplificadoras. Es decir, se tiene que ya sancionar a una persona, que una persona u organización política sea deslindada del registro de organizaciones políticas para que todas empiecen a cumplir. Si es que eso no se ejecuta, no vamos a lograr un espectro de al menos tranquilidad. Y lo más preocupante de todo esto es que estamos naturalizando los problemas de violencia y de ilicitud de fondos en el día a día. ¿Sí? Los señalamientos diarios en el cual nosotros especulamos y decimos de dónde vendrá ese dinero, de dónde sacará el dinero a tal persona, ese negocio, qué raro, cómo prospera y demás. Parece que lamentablemente, y eso lo han dicho algunos analistas en el ámbito de la sociología, ya permearon esta narcocontracultura, que se la denomina por parte de algunos autores, ya permeó en la sociedad y lamentablemente no estamos reaccionando hasta que exista una implosión. De cara al proceso electoral, lo único que queda es sumar o aunar herramientas a efectos de que organizaciones políticas se vean inclusive amedrentadas por el castigo social. Pactos éticos adecuados, política de prevención y la segunda, el tema de oficiales de cumplimiento. Eso es lo único que se puede implementar en este momento y los controles cruzados que ya son obligatoriamente ejecutables. Eso sería. Doctora María Fernanda Novoa, ¿cómo lograr un pacto ético y político y hacer estos controles que debieran realizarse en el Ecuador? A ver, y yo diría que lo primero que hay que tener es una claridad sobre dejar de culpar siempre a los otros y de todo lo que está ocurriendo a nivel político y de las estructuras y todo esto, sino también hacer un mea culpa. Es decir, tener la conciencia de una corresponsabilidad de todos, academia, conductores, decisores, etcétera, de lo que ocurre. Los usos políticos de la incertidumbre, la securitización como salida y el de la disputa en favor de un electorado que es suspicaz y está cansado del espectáculo de la corrupción e ineficiencia de las élites políticas tradicionales, nos llama a hacer una autorreflexión, y yo creo que la autorreflexión parte por la apertura de una mirada nueva. Mencionaba en algún momento toda la propuesta de Edgar Morán sobre la reconfiguración de lo que se llama la antropopolítica, es decir, una política centrada en el hombre, la recuperación. Quizás suena muy utópico, se necesita un remesón de fondo, porque si bien es cierto, los pactos éticos son muy lindos, se habla mucho del tema normativo, pero sabemos que en la práctica eso no funciona. Sabemos que hay un triángulo real entre corrupción e impunidad y temas de seguridad, y este triángulo es el que ahora lo estamos viendo y lo vamos a ver con mayor claridad en el tema de estas campañas políticas y campañas electorales y de los sujetos políticos, que yo creo que más que sujetos políticos, en el sentido real del polis, de la política, con la visión con la que se partió, se han vuelto en sujetos que están asimismo sujetos a una lógica de mercado, a una lógica de una mirada instrumental de la política y no una mirada antropoética, antropolítica, una resignificación del desarrollo humano, del desarrollo de la individualidad, y entender que las ciudadanías tienen que ser recompuestas, porque obviamente tenemos todo un espectáculo, pero si del otro lado no hay una conciencia
de que estamos frente a un espectáculo, no hay una interés por culturizar o por generar una verdadera cultura política de lo que está pasando en este momento, no solamente en nuestro país, sino en la región. Seguimos con las mismas herramientas tratando de entender realidades que ya están funcionando desde otra lógica. Entonces yo creo que a nivel de la academia, los investigadores y los expertos tenemos la obligatoriedad de hacer esta compilación nuevamente, de que no hay un desfase entre lo que está ocurriendo en la realidad y la lectura y las herramientas que estamos utilizando para leer una realidad que ahora es completamente distinta. Por eso hablaba yo del panóptico digital, hablaba de la despolitización de la política e insisto que el cambio de paradigma en la mirada de cómo estamos mirando lo político y la política, que son dos cosas diferentes, nos permiten a nosotros o nos permitirán a nosotros dentro, por lo menos en el ámbito académico, de orientar y de mejorar esa construcción de capacidades en la ciudadanía, porque esto es una correlación entre el sistema y la ciudadanía, la estructura y lo que es el régimen político en forma conjunta, de que es estructural y es sistémico. O sea, cada cosa no está por separado. Y si en esto le metemos la variable de todo lo que es no solamente el tema de los dineros ilícitos, sino de la configuración de estas crimilegalidades en el ámbito de la política, nosotros estamos frente a un panorama espeluznante. Yo les decía el día de ayer que yo, desde la mirada prospectiva, estoy pensando que se está configurando un escenario que se llama de dominio hegemónico caótico. Es decir, donde nadie sabe nada, donde hay un desazón, un desconcierto, una falta de credibilidad, una deslegitimación, y esto componer porque ponga una valla o porque deje de poner o porque ponga una ley para controlar los partidos, esto no se va a solucionar, Miguel. Claro, por lo menos hay que pensar en próximas reformas políticas y que haya al menos en este proceso un pacto ético y un pacto político de los candidatos. Ojalá. Seguiremos hablando de esto. Muchas gracias a la doctora Ruth Hidalgo, a la doctora María Fernanda Novoa y al doctor Esteban Ron por su valioso aporte. Estamos en este proceso electoral. Muy amables, muy buen día. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias. Saludos. Muchas gracias. Adiós. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:54 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos directo con un diálogo con el señor ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena. Le invitamos a este diálogo para hacer una evaluación de su último viaje y la situación de la economía ecuatoriana, partiendo de un hecho. Hace poco mantuvo diálogos en Washington con autoridades al más alto nivel de organismos multilaterales, de quienes manejan desde Estados Unidos el Departamento del Tesoro, y sería bueno evaluar, primero, ¿hay o no respaldo de la comunidad internacional al plan económico de reactivación del